El tema de hoy se titula El Anticristo y la Torre de Babel. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 10. Y muchas de las interrogantes que en algún momento un genetista, un historiador, un antropólogo puede hacerse es, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en este mundo? Después de morir, ¿a dónde nos vamos a ir? Pero ¿de dónde surge la historia de la humanidad? ¿Es verdad lo que dice en la Biblia en cuanto a la humanidad, de dónde proviene? ¿De dónde surgieron los miles de millones de personas que ahora están ocupando esta tierra? ¿Sabes? La Biblia, en el libro de Génesis, el origen, no solamente nos enseña el fundamento de la palabra de Dios, la fundación de la familia. Dios quiere tener un acercamiento con la creación, sino también nos muestra el origen de las naciones. Pero ¿qué sucede en un mundo hoy en la actualidad? En donde el hombre que desconoce la voluntad de Dios no solamente inventa las religiones, trata de ser superior a los demás, un espíritu de competencia completamente que está inundando diversos grupos sociales, religiosos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando el hombre desconoce también lo que Dios tiene para su vida y al mismo Señor Jesucristo? El hombre no solamente trata de inventar fábulas o trata de inventar infinidad de cosas que lo único que hacen es robarle el verdadero conocimiento que Dios tiene para su creación. ¿Sabes? Este mundo, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 10, que toda la raza tiene su origen en tres de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de cada uno de ellos los vamos a ver en medida de este estudio, pero lo que dice Génesis capítulo 10 versículo 2, las generaciones de Noé fueron los tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Génesis capítulo 2, fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Fíjate, Gomer, de ahí descendieron los cimerios o los cimbros, y de estos desciende la familia céltica. De Magog descienden los tártaros, cuyos descendientes predominan en Rusia. De Madai es el progenitor de los medos. De Javán es el padre de los pueblos que poblaron Grecia y Siria. De Tubal son los descendientes que poblaron al sur del Mar Negro, de donde se esparcieron al norte y al sur. De parte de esta raza son los españoles. De Mesec es el padre de los antiguos escitas del este de Asia Menor, y más tarde aquellos que se fueron a Rusia. Tiras fue el padre de los tracios. Y en Génesis capítulo 10 versículo 6 nos enseña la Biblia quiénes fueron los hijos de Cam. Fue Cus, que es el nombre actual de Etiopía, de acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 38, y se menciona a Cus, a Fut y a Libia. Midasaim, de este vienen los egipcios, y es el nombre hebreo para Egipto. Misraim se encuentra más de 7 veces mencionada en el Antiguo Testamento. Fut actualmente es el nombre de Libia. Sus descendientes emigraron hacia la región del norte de África. Canaán, estos fueron los principales enemigos de Israel. Y el más célebre nieto de Cam fue el hijo de Cus. Su nombre es Nimrom, el cual significa rebelde. Los hijos de Sem en Génesis capítulo 10, capítulo 14, versículos del 4 al 5. Estos fueron 5 hijos de él. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 14. Elam, vienen los hijos de los emitas. Y la Biblia menciona en estos versos la importancia de estos líderes que miles de años después sus raíces están descritas en la palabra de Dios. Asur, él fundó la raza asiria. Nimrod invadió la tierra de Siria, donde fundaron la ciudad de Nínive. Históricamente se puede probar la existencia de esta ciudad.
Los asirios eran una mezcla de raza semítica y camítica que produjo a los babilonios. Arphaxad, sus descendientes vivieron al norte de Nínive, y Lud, que siempre está asociado en el África y Asia. Aram, los descendientes de Aram poblaron Siria y todo el valle de Mesopotamia. De aquí viene el lenguaje arameo y de aquí vienen todos los descendientes sirios. Y teniendo una plataforma que la palabra de Dios nos da en cuanto al origen de las naciones, vemos cómo después de que Nimrod organizó la primera rebelión mundial en contra de Dios, de acuerdo a lo que dice Génesis, nos damos cuenta que la misma palabra, antes del diluvio, nos muestra, se juntaron los hombres para la inmoralidad, la degeneración moral. En los tiempos de Noé, la Biblia es clara cuando nos enseña que los hombres comían, bebían, se daban en casamiento. La misma Biblia nos enseña los antecedentes inmorales de una sociedad perversa, alejada de Dios, muy parecida, igual o peor a como hoy en día se está viviendo. La inmoralidad está permeando no solamente la sociedad, grupos aparentemente morales, religiosos, en donde ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es una confusión de moral en la que el ser humano, completamente alejado de Dios, desconoce que esto es perversión delante del Creador. Fíjate muy bien cómo es interesante saber que antes que Dios llamara a Abraham para fundar la tierra de los cananeos y comenzar a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, se iba a levantar un hombre en contra de Dios. Lo mismo que hoy en la actualidad, como lo menciona Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, las profecías. Antes de que Jesucristo venga por su iglesia, antes de que el pueblo de Dios disfrute espiritualmente las promesas que Dios tiene preparadas, se levantará en esta tierra, en este planeta, un hombre completamente satánico, perverso, que tratará de juntar las religiones. El tema de hoy es de fundamental importancia para todo cristiano, y a ti, amigo, que nos escuchas o nos estás viendo a través de esta grabación, que conozcas el propósito que Dios tiene para la humanidad. Es Jesucristo únicamente el camino, la verdad y la vida. No son las religiones lo que Dios quiere para el ser humano. Lo que Dios tiene es un camino completamente diferente, alejado de los propósitos mundanos. Dios quiere que le conozcas a través de Jesucristo. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, 7 similitudes del anticristo y también de este personaje Nimrod. Acompáñeme entonces a la palabra de Dios, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Esta podríamos decirle que es una primera parte de este estudio, ya que va a haber otro estudio titulado Los nombres del anticristo. El día de hoy estamos estudiando cómo la gente de ese entonces, en el tiempo de Babilonia, se juntaron para ser uno. ¿Qué propósito y qué intenciones había detrás de ello? ¿Y qué propósito existe hoy en la actualidad? ¿Y desde cuándo se están juntando las religiones a lo que se le llama ecumenismo? ¿Qué hay detrás de todo ello? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y lo comparamos con Génesis, capítulo 10, versículo 8 al 10. Vamos a leer Génesis, le pones una separación en Tesalonicenses, lo que dice Génesis. Génesis 10, capítulo 8, versículo 10, ve lo que dice la Biblia. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice asimismo como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Ahora en el Antiguo Testamento, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra inicuo en el original anomos significa sin ley, rebelde,
exactamente la misma con que se califica en el Antiguo Testamento a Nimrod: rebelde y sin ley. El anticristo se va a levantar completamente en contra de la voluntad de Dios. El anticristo se va a levantar en contra de todo aquello que es ley. Y si tú te das cuenta, hoy en la actualidad, un gran número de jóvenes, de jovencitos, están en contra de todo aquello que se llama ley, en contra de lo que dice papá, en contra de lo que dice mamá. Personas inclusive también que están dentro de un trabajo, en contra de lo que dice el jefe de oficina, en contra de lo que se dice su jefe directo. Este espíritu es el mismo espíritu rebelde que permeó, que moldeó, que inclusive empezó a moldear a esta gente de Babel. Fíjate bien, la Biblia nos enseña también cómo el anticristo quitará la ley de Dios. La doctrina, la filosofía del anticristo es permear a la sociedad o al mundo sin ley y sin Dios. Exactamente lo que se está viviendo hoy en la actualidad. La mayoría de las personas que se consideran catedráticamente hablando, intelectuales y filosóficamente hablando los mejores, gran parte de ellos dicen no saber de Dios y desconocer la existencia de un Dios vivo. Exactamente lo mismo que ocurre con este espíritu. Para ellos lo mejor y lo más inteligente y lo más propio es decir, no existe Dios porque no se puede demostrar la existencia de Dios. Y haciendo un paréntesis sobre ello, la Biblia misma nos enseña en Romanos capítulo 1 que conociendo a Dios, negaron la existencia de Dios, no le dieron la honra ni la gloria a Dios, por lo cual Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Y se muestra una lista de inmoralidad y gran número de personas que dicen desconocer la existencia de Dios o niegan la existencia de Dios. La mayor parte de ellos son inmorales, porque una gran parte de ellos tienen la conciencia cauterizada. No existe Dios, entonces hagamos lo que querramos, comamos, bebamos, exactamente como en los días de Noé. Nimrod y el anticristo se parecen en su plan contra Dios. Nimrod fue el primero en organizar una rebelión mundial contra Dios al construir la famosa Torre de Babel. De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 10 y Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2. Y en Sinar comenzó la construcción de la Torre de Babel. El anticristo hará lo mismo. La Biblia lo menciona en el libro de Daniel y el plan del anticristo es unir a la humanidad en contra de Dios. Quiero que me acompañes a Daniel capítulo 11, versículo 36 en el Antiguo Testamento, en donde vamos a ver parte del carácter o la conducta del anticristo. Es increíble de verdad ver cómo personas que se sienten catedráticamente o intelectualmente hablando de un estatus completamente llenos de inteligencia, son la mayor parte engañados por un espíritu anticristo. Ve lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 11, versículo 36. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña, al menos en estos versículos, 5 conductas del anticristo, las mismas que están permeando a una sociedad sin ley, a una sociedad sin Cristo. Daniel capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque la determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Sabes? El primer versículo nos enseña parte del carácter del anticristo: soberbio. Si tú te das cuenta lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice Pablo alertando la conducta de los hombres en los últimos tiempos: soberbios, altivos, vanagloriosos, amadores de sí mismos, orgullosos. ¿Sabes? Esto es el carácter claramente del anticristo: soberbios.
Y la conducta de gran parte de la sociedad que se siente en opulencia y aún sin ello son soberbios, altivos y vanagloriosos. Más adelante la Biblia nos enseña en el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno. Aquí encontramos que no solamente es soberbio, altivo, vanaglorioso, orgulloso, sino también es blasfemo. Y algunos anotadores, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en este contexto de la Biblia, en donde se refiere que no conocerá mujer, o que la misma Biblia dice, ni del amor de las mujeres respetará a Dios alguno, la Biblia nos muestra una parte de su carácter. Algunos anotadores dicen que el anticristo será homosexual. ¿Cuál es la conducta de hoy día en gran parte de la gente? La misma palabra, si te centras a lo que dice la Escritura, es que al final de los tiempos habrá inmoralidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. La Biblia nos enseña no solamente la soberbia, la altivez, la inmoralidad que puede haber en una persona que dice voy en contra de la voluntad de Dios. Y la misma Biblia nos enseña que cuando aparezca este hombre de mal, este hombre de pecado, gran parte de la sociedad le verá común y corriente, como hoy día es completamente ver normal que un grupo de mujeres, dos mujeres, vayan ante una institución donde fue creada para la familia, ahora se les otorguen derechos como una pareja heterosexual. ¿Qué sucede hoy en la sociedad? En donde ya muchos claramente vemos que el hubiera no existe. Pero ¿qué hubiera pasado si un grupo de cristianos temerosos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, se hubieran centrado en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dicen las leyes mexicanas, la constitución política, la ley del seguro social? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera frenado o detenido? También es cierto, con oración y también actuando, conociendo las leyes. Pero gran parte de muchos mexicanos que únicamente les interesa ser vistos, ser el mejor, se olvidan de su Dios y aún más se olvidan de la defensa de la fe y se olvidan de la defensa de los valores morales. Por eso hoy en la actualidad Dios está alertándonos a prepararnos, a no dormirnos en nuestros laureles, como se dice coloquialmente, en donde si hay algún abogado, conozca de las leyes, pero también qué dice la Biblia. Si hay alguna persona, algún médico, ¿qué dice la Biblia en cuanto al aborto? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la adopción? ¿Y qué dice también las leyes? ¿Para qué? Para defender la fe. Porque esto que se está cometiendo hoy en la actualidad es antinatura, es en contra de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice la palabra misma. No solamente soberbio, blasfemo, homosexual. Y algunas personas dicen que será imitador de Jesucristo. Es decir, que ni el amor de las mujeres no lo aceptará, no lo conocerá. Significa, algunos lo comentan, que guardará su santidad para Satanás. Se comenta y se dice, de acuerdo a lo que dicen algunas escritoras como la señora Brown, ex satanista, ex bruja, que muchos satanistas se santifican para los ritos satánicos, que muchos de ellos son más santos que algunos cristianos, porque conocen el poder espiritual. Atención, ¿y el cristiano conoce el poder espiritual? La Biblia nos enseña también que su Dios es el armamento, de acuerdo a lo que dice el versículo 38. Honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Este hombre le encantarán las armas, será un hombre violento, soberbio, altivo, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, su Dios es el Dios de este mundo, Satanás. Ese es parte del carácter del anticristo. Se le llama Nimrod vigoroso, y en esta ocasión se le llama vigoroso o poderoso por tercera ocasión. También se le llama cazador, y la palabra en el original de lo que significa vigoroso cazador, ¿sabes qué significa? Es el primer cazador de seres humanos. Es el primer cazador de seres humanos en los tiempos de Babel, exactamente como el espíritu que controló, gobernó y dominó a Hitler contra los judíos. Es el mismo espíritu satánico que va a ir en contra de los cristianos. Asesino. Se le permitió, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7,
Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, la persecución. Atención, la Biblia insiste en sus epístolas paulinas categóricamente, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, los días irán de mal en peor. Enciendes el televisor, violencia, destrucción, miseria, muerte, inmoralidad, crisis, desempleo. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad sin Cristo? Es tiempo que cada ser humano vaya en ese momento de desesperación, de angustia, a la palabra de Dios, guiado por el poder de Dios, y conozca a Jesucristo. Alguno dirá, ¿en dónde está Dios cuando sufro? Alguno dirá, ¿en dónde está Dios en medio de mis problemas? Y es la mejor oportunidad en que tú, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, vayas al Señor Jesucristo en medio de tanta aflicción, porque los días irán de mal en peor. ¿Te parece coincidencia que hoy en la actualidad haya inmoralidad? En donde ya en la calle, en el metro, en los autobuses, veas completamente hombres que se están besando, mujeres que se están besando. Aún más en el televisor estás viendo programas inmorales, programas que conducen al libertinaje, programas que conducen a la inmoralidad, programas que conducen a la rebelión. Todo esto se está siendo permeado por un espíritu completamente ajeno de parte de Dios. Necesitamos despertar, necesitamos completamente guiarnos por el Espíritu Santo y exaltar a través de nuestras vidas, defendiendo la misma palabra, el nombre del Señor Jesucristo. Los cuarteles de Nimrod fueron en Babel, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 10, capítulo 11 y versículo 12. Y se le llama el rey de Babilonia. Es exactamente la misma palabra que se enseña en Apocalipsis capítulo 17. Y la Biblia nos enseña que el anticristo se le relaciona montado con una bestia de escarlata, ebria con la sangre de los santos, de los mártires. Y el anticristo dominado por el sistema, controlándolo. Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 4, en donde la ambición de Nimrod se describe exactamente como la misma ambición del anticristo. Génesis capítulo 11. Ve lo que dice la Biblia. ¿Ya la tienes? Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El propósito de Nimrod era juntar a la población para hacer una torre y llegar a Dios. El propósito del anticristo será juntar a las religiones y llegar a Dios y hacerse un nombre. Hacerse como Dios, así como Satanás querer llegar a ser como Dios y hacerse un hombre. Esto nos refleja únicamente soberbia, altivez y vanagloria. Quieren ser únicos. La primera rebelión mundial que se muestra en el libro de Génesis. Seguimos en Génesis capítulo 11. Vamos a leer ahora desde el versículo 2. Y cuando aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La pregunta es, ¿qué maldad existe o qué peligro hay en hacer una torre? ¿Qué de malo tiene que se junten las religiones? Pues si todos en algún momento se maneja el eslogan de decir, hagamos la paz y no la guerra. ¿Qué de malo tiene entonces de alguna manera que se junten católicos, musulmanes, protestantes, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, si todos vamos a un solo Dios? Podrá decir alguna persona. Pero la cultura y la civilización son dones naturales que Dios nos da. Y no hay maldad en ello, por supuesto, pero las habilidades que Dios nos da son para glorificar a Dios, y cualquier actividad o habilidad
no usada para la gloria de Dios, trae autodestrucción. ¿Sí me entendiste? ¿Qué significa? Lo que Dios te da, los dones que te da, las habilidades que te da, el canto, el don que para manejar gente o dirigirla, si tú no lo usas para la gloria de Dios, te destruye. Y es exactamente lo que Satanás va a hacer: controlar, manipular a la gente. El único que mantenía unida a esta gente no era Dios. Lo que mantenía unida a esta gente para hacer la Torre de Babel era un proyecto. Como muchas de las gentes tienen un negocio, no nos importa los valores morales, dirán ellos, vamos a hacer este negocio, esta negociación, no importa, vamos a ganar dinero. El proyecto, la ambición, la soberbia era lo que los juntó. Y de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 11 versículo 4, unirse para ser un solo hombre sin tomar en cuenta a Dios. Génesis 11:4 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos ¿qué? Un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial, de la ONU, se dice que el Papa Peregrino, en el tiempo que él estuvo visitando muchos países, fue el tiempo en donde más personas salieron de esa asociación religiosa. Nunca se compartió el mensaje de la sangre de Cristo. Nunca se compartió el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz. Todo era, vamos bien, estamos bien, adoremos a fulana y a mengana. Ese era el mensaje del señor Goltigua. Y ahora, qué increíble ver que ahora lo van a beatificar en estos días. Y la pregunta es, si era santo, ¿por qué lo van a santificar? O sea, qué interrogante qué cuestión tan controvertida. Y qué cosa nos muestra que lo único que hay detrás de el juntar religiones son ambiciones políticas y económicas, ya que el centro donde se encuentra esta religión popular no solamente se le reconoce en la ONU como una sola religión, sino también se le conoce como un estado. Es la única población o ciudad que se le conoce a la vez como nación, como población y como religión a nivel mundial. Muchas ambiciones del ser humano es destacar por sobre todo y sin consultar a Dios. Asimismo, como estas personas querían destacar, ser uno solo y así un movimiento, hacerlo mundial. Los mismos propósitos los tuvo Satanás, como muchas personas, no importándole los valores morales, hacen lo mismo. No importa que se lleve a papá, a mamá, a la sociedad, vamos a hacer esto. Exactamente lo mismo hizo Satanás, el ángel perfecto, en donde días antes quizás estaba alabando, glorificando el nombre de Dios, y después lleno de maldad, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque se halló maldad en él, fue en contra de Dios. Como muchas personas se sienten completamente llenos de Dios, conozco la palabra de Dios, quiero esto, pero lo único que quieren es exaltarse a sí mismo, como menciona la palabra de Dios. Pedro lo menciona en sus epístolas: hombres que lucrarán con la palabra de Dios, amadores del dinero. La Biblia misma nos enseña que van a ser mercaderes del templo hoy día, como está sucediendo en muchas partes del mundo. No les interesa exaltar y bendecir a través de sus vidas el nombre de Jesucristo. Les interesa ganar sus bolsillos de dinero para, en apariencia, en su carne, sentirse únicamente seguros. El espíritu del anticristo, dice Juan, está en este mundo. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 13 en adelante. La Biblia nos enseña los mismos propósitos que tuvo Satanás, como los tuvo Nimrod y como los va a tener o los tiene el anticristo, y como los tienen muchas personas. Se juntan para tumbar al jefe y quedar ellos. Se juntan para hacer esto, aquello y quedar ellos, no importándole los valores morales. Se juntan en contra de un pastor, de una autoridad espiritual. Como él no sabe, yo tengo tantos años, vamos, juntémonos y nosotros quedamos de jefes. Maldad en el corazón.
satanismo en su vida. Isaías capítulo 14, versículo 13, ¿la tienes? Fíjate lo que dice la Biblia. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? Si tú lees la historia, te darás cuenta cómo Hitler, Napoleón o tantos hombres que algunos le mencionan un tipo de anticristo. Me suena curioso cómo Hitler de alguna manera engañó a personas intelectuales diciendo que su reinado, el Reich, iba a durar 1000 años. Exactamente una imitación de lo que dice la Biblia en cuanto a Dios, a Jesús, y exactamente a lo que quiere hacer el anticristo. Convencer a través de la religión, de la manipulación a grupo de personas para que lo adoren a él. Y qué curioso es de que cuando el mismo lucero, el querubín perfecto, dice la Biblia, se le halló maldad en el corazón. No solamente empezó él a maquinar perversamente, satánicamente un golpe de estado, como hoy en la actualidad se da en algunas iglesias, como hoy en la actualidad se da también en muchos grupos sociales y políticos. Golpes de estado para quedar ellos de jefe y llenarse los bolsillos de dinero, porque no hay otra cosa más detrás de ello: poder, ambición, lujo, comodidades y sentirse los principales. Levantaré mi trono, dice la palabra de Dios en cuanto a este ser satánico. Dice, no hay otra cosa, dice la palabra de Dios. No hay otra cosa más absurda, fíjate, que ser oveja de Dios y al mismo tiempo ser más o igual que Dios. Qué absurdo pensar una criatura que es oveja de Dios decir, pues voy a ser como Él. Exactamente lo mismo que una persona que fue contratada para diversa actividad. Exactamente alguien que Dios levantó ciertamente como un siervo y querer ser más que Dios. Lo que hoy está sucediendo en el carácter de muchas personalidades que se dicen cristianos y espirituales. En Génesis capítulo 11, versículo 4, ahí mismo dice la palabra de Dios, había un temor. Sabes, no solamente era, sabes, nos vamos a hacer un nombre, vamos a hacer estos, vamos a hacer aquello, yo quedaré de jefe, dice Nimrod, pero detrás de ello había un temor. Ese temor se encuentra en Génesis capítulo 11, lo describe la Biblia. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si qué. ¿Y qué ocurre en una de las congregaciones o grupos religiosos más grandes del mundo? Se están desvaneciendo. Y en ese grupo, en donde muchos otros grupos, urge completamente, de acuerdo a lo que ellos dicen, juntar a todas las religiones para hacerse un nombre. Se le llama ecumenismo. Hoy día, detrás de querer ser, dice la palabra de Dios, y nos muestra que detrás de esto existe un temor por si fueran esparcidos. Hagamos esto, hagamos una sociedad. Oye, pero que ya fulano hizo un golpe de estado, hagamos entonces esto por si se acaba. Ya es puro negocio. La Biblia nos confirma literalmente las ambiciones desmedidas de algunas personas que se dicen cristianas. Únicamente les interesa la economía. Únicamente les interesa llenar su dinero, sus bolsas de dinero. Ya no les interesan las ovejas. El temor de ellos era que fueran esparcidos. El temor de no tener un nombre. Pues como ya no existe la fundación fulana de tal, hagamos una, quitamos a Mengano y nos ponemos nosotros. Como ya no va a existir tal religión porque se están acabando, juntámonos y le ponemos tal nombre. El temor o el miedo hacia el futuro. Es lo que muestra la palabra de Dios en cuanto a este espíritu. El propósito de unirse era alcanzar el cielo o a Dios sin consultarlo. Génesis capítulo 11, versículo 4. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y en Isaías capítulo 14 que acabamos de leer, la Biblia nos enseña, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto,
Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La pregunta es, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué de malo tiene el ecumenismo? ¿Cuántos líderes serán a nivel mundial? ¿Y quién está espiritualmente detrás de este líder mundial? ¿Cuáles son los planes de este líder? Quiero presentarles de la página de ellos mismos del Consejo Mundial de Iglesias un reporte desde cuándo se están juntando para unir las religiones, budistas, algunos cristianos, algunos de otras religiones, y el reporte dice de la siguiente manera: el ecumenismo se refiere a toda iniciativa que apunte a una mayor unidad o cooperación religiosa. Esta unidad o cooperación puede referirse a una unidad mundial religiosa por la advocación de un mayor sentido espiritual compartida entre tres religiones abrahámicas: judaísmo, católico e islam. Entre otros, algunos personajes relevantes del ecumenismo han participado en diferentes congresos y se divide en dos etapas. La primera etapa comenzó en 1910. Se realizó la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, considerada como el punto de partida oficial del movimiento ecuménico. En 1914, Robert Gainer manda una carta de invitación en latín al cardenal Gasparini. El Papa Benedicto XV contesta que se considera a sí mismo como la fuente y la causa de la unidad de la iglesia. En 1918, el obispo luterano Natán se acerca a numerosos clérigos católicos para invitarles a hablar de la paz. En 1919, una delegación de obispos episcopanos se acerca a diversas iglesias europeas. En 1920, la conferencia Vida y Acción del Catolicismo Práctico, acuden delegados de la jerarquía ortodoxa. 1921, se funda el Consejo Misionero Internacional en Londres, obispos luteranos, suecos y la Carta del Catolicismo Práctico. 1925, es la Conferencia del Catolicismo Práctico de Estocolmo. 1927, la primera Conferencia Mundial de Fe y de Constitución de Luciana. 1928, la encíclica de Anónimos del Papa Pío XI. 1929, la primera evaluación seria del trabajo ecuménico por los católicos con el libro de Max. Y en 1930, Natán recibe el Premio Nobel de la Paz. La segunda etapa nos muestra un antecedente más claro y más acercado en cuanto al ecumenismo. En 1938 se coincide con esta etapa con la historia del Consejo Mundial de Iglesias. El consejo se definió no como una superiglesia o como una iglesia mundial. Y en cuanto a la iglesia católica, con mucho respeto, de acuerdo a lo que dice este contexto, un cambio de actitud empezó con Juan XXIII y siguió con el Papa Pablo VI, y dando pasos concretos y asumiendo una coincidencia nueva del Concilio Vaticano II, el gran paso fue la creación del Secretariado para la Unión de los Cristianos en 1960 con el cardenal Agustín Bea. En 1995, Juan Pablo II publica la carta encíclica en la cual se menciona y se insta a la unión de iglesias cristianas mediante la fraternidad y la solidaridad al servicio de la humanidad. Ahora la pregunta es: ¿quiénes y cuántos están componiendo parte de ese consejo? Por mencionar algunas, está también en Los Ángeles la iglesia anglicana, la iglesia metodista de los Estados Unidos, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, la iglesia presbiteriana, etcétera, etcétera. Pero algo más interesante que nos muestra la historia y hoy día la vida. La primera edición de la Biblia ecuménica, la tengo aquí en mis manos. Está editada por una empresa muy importante, pero quiero leerles únicamente lo que dice el prólogo de esta Biblia llamada del Nuevo Milenio ecuménica. Y dice de la siguiente manera:
La presente obra ha sido elaborada con mucho esmero y cuidado a fin de que el lector pueda acudir a la misma con certidumbre y confianza. Ok, como una respuesta a la preocupación de Juan Pablo II al proceso de evangelización y a la unión de religiones, todos debemos de asumir esta Biblia dentro del canon universal de espiritualidad. Se presenta con el más amplio sentido ecumenista, según ha solicitado en innumerables ocasiones su santidad el Papa. La Biblia es el soporte de creencias y dogmas. Jesús, dice el cardenal Rivera, Jesús, hemos descubierto la máxima manifestación de amistad ofrecida por Dios a la humanidad. Como se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu, así nos ha llamado a relacionarnos los unos con los otros, formando una sola comunidad, al pueblo de redimidos que tiene la perfecta unidad por la práctica del servicio y el amor fraterno. Más adelante dice, sin embargo, los esfuerzos que han de hacerse por buscar un solo pueblo, una sola fe, una misma caridad, se seguirán haciendo con confianza puesta en el único Señor. Y finaliza, de ello obedecemos y obtendremos los criterios para adherirnos más allá de todo prejuicio a la comunidad de los creyentes, obedeciendo así las palabras del mismo Señor Jesús: Padre, que todos sean uno como tú y como yo somos uno. Es usar la palabra de Dios de una forma tergiversada, en donde se dice, si es cierto, Jesús anhela que todos seamos uno, pero no en una sola religión. La Biblia nos enseña claramente, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, ¿son aceptables las religiones delante de Dios? No son aceptables, ya que la salvación no es por obras. Hay un solo camino, hay una sola verdad, y es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No son las religiones. La Biblia nos enseña también que cómo es posible que un luterano, un cristiano, un luterano, un musulmán pueden andar juntos en una misma fe si no están de acuerdo en la misma doctrina. La misma Biblia nos enseña el peligro satánico que se encuentra detrás de ello, amigo que me escuchas. Algunos dicen, vayamos y juntámonos para la paz, vayámonos y juntamos para hacer esto. Es que esto ya es discriminación. ¿Sabes? Son mentiras con verdades. La Biblia nos enseña cómo este espíritu está operando de manera engañosa. Y el pueblo de Dios tiene que despertar a la verdad absoluta, que es Cristo, su palabra y su verdad. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 nos dice claramente la Biblia: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Tú crees que con agradar a Dios, hacerle altares, colgarse escapularios, colgarse muchas cosas, con eso vas a tener la salvación? Es muy fuerte quizás para ti eso. Déjame decirte, de verdad, anhelaba yo ser sacerdote. En el momento que llega la palabra de Dios, ya en el seminario, a punto de decir, sí voy, va, porque yo anhelaba servir a Dios de esa manera. Me costó trabajo convencer, dejar que el Espíritu Santo convenciera mi vida y decirme, no es por obras. ¿Y cuántos de alguna manera, quizás bien intencionada, ofrecen sacrificios? Pero la Biblia dice que los sacrificios para salvación son detestables para Dios. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es aún peligroso cuando escuchamos a algunas personas muy famosas que ya conocen la palabra de Dios y que dicen, ahora conozco este camino, voy a conocer este otro camino. La Biblia nos enseña que es apostasía. ¿Cuántas personas, conociendo la palabra de Dios, discúlpame la expresión, son cobardes delante de Dios? Porque en lugar de defender la fe, de decir, sí, Jesús es el camino, es la verdad, ambicionan vender discos, ambicionan vender libros, ambicionan llenarse únicamente de podredumbre económica para decirse, todos somos iguales. Y déjame decirte que no es de esa manera.
La Biblia es clara. Únicamente Jesús con su sangre pagó todos nuestros pecados en obediencia al Padre. Y el único que merece la honra, la gloria es el Señor Jesucristo, no las religiones. Es tiempo que te levantes, cristiano, que tomes de verdad tu armadura en oración. Levántate, no te duermas. Los días vienen malos. El mundo se está permeando de inmoralidad, droga, alcohol, vicios, inmoralidad. Es tiempo que despiertes y que lleves la verdadera luz, el Señor Jesucristo, porque vive. Él es real, está presente y vive en tu corazón. Y es tiempo que digas, Él es la única verdad. Nos podemos preguntar, si Jesucristo es el único conducto a Dios, si Jesucristo es el único que puede salvar almas, si Jesucristo es el único que pagó con su sangre nuestros pecados, ¿vale la pena entonces juntarnos y juntar religiones? Juntarnos, no importa, musulmanes, protestantes, todos, ¿vale la pena? De ninguna manera. Lo único que puede unir a los cristianos es, y hablando espiritualmente, es unidos por un mismo espíritu, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, unidos por una misma fe en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5, teniendo un mismo bautizo por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 4, una misma fe, una conducta basada en la palabra de Dios. Hoy es día de que reflexiones en dónde, cómo estás queriendo buscar a Dios y de Dios. ¿Son tus ambiciones lo que deseas únicamente y no al Señor Jesucristo? ¿Es juntarte para ser el máximo empresario de toda la historia y decir yo soy el mejor y soy el principal? El predominar ante un grupo de gentes y decir soy el mejor, el más importante. La Biblia dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, dice el profeta. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si éste pierde su alma? ¿De qué te sirve? Puedes ser el empresario más exitoso de toda la vida y decir no existe Dios. La pregunta es, ¿qué pasará el día que tú te enfrentes delante de Dios y le veas cara a cara? Hoy es el día en que tú debes de permitir que su Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo te convenza de que no hay otro camino. Hay un solo camino, se llama Jesús. Jesucristo vino a este planeta, a esta tierra en obediencia al Padre, a derramar su sangre por ti y por mí. Alguno dirá, sabes, he sido el hombre más perverso de todos los tiempos. Alguna mujer dirá, sabes, el aborto, el asesinato, tantas cosas que cometí, ya no hay perdón para mí. La Biblia dice que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Hoy día, al Señor dale la honra. La misma Biblia nos enseña cómo Dios juzgó esparciendo a este grupo. Hoy mismo, detrás del abandono de Dios, del hombre hacia Dios, el ser humano, existe una amargura, una maldad contra Dios. En un programa muy conocido, un canal local del Estado de México, a este hombre que Dios en su oportunidad y en su misericordia le toque, textualmente dijo un día con un grupo de masones, un grupo de personas ateas, dijo que no conocía a Dios y negaba completamente su existencia, porque alguien llegó y le dio una estampita de un santo, de una imagen, y dijo, órale a esta persona y tu papá va completamente a sanar. Y él dice, mi papá murió y esta imagencita nunca me dio ninguna respuesta. Este hombre no solamente mostraba amargura, resentimiento, rencor, odio, sino aún más, falta de perdón a sí mismo. Le condujo su mismo espíritu a buscar aguas de otro pozo, como dice la palabra de Dios. ¿De qué te sirve o qué encuentras buscando agua en otro pozo? En la brujería, en la hechicería, en el culto a la Santa Muerte, en otras tantas cosas donde lo único que hay es confusión. Así es Babel, confusión. La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 2, versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues,
¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas del agua del Nilo? ¿Qué tienes tú, mujer, hombre, que tratas de buscar la felicidad en las drogas, que tratas de buscar la felicidad en la religión, en las sectas, que tratas de buscarla en la droga, en el sexo, en la inmoralidad? La única felicidad, dice la palabra de Dios, te la da Jesús. Dice más adelante, ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sube pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hoy es día en que revises tu vida y permitas que Dios, que el Señor Jesucristo entre a tu corazón. Ya no es en las religiones, no es en las drogas, no es en el sexo, es la felicidad únicamente y la vida eterna en Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, dice el Señor Jesús. Venid a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendito eres, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre. Gracias por tu verdad. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Gracias, Dios. Yo oro a ti, Padre, para que en este momento tú nos reveles a nuestro corazón nuestros pecados y los confesemos y seamos auténticos cristianos. A ti que vienes por primera vez, la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice, estos eran algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados con la sangre de Cristo. Hoy es el día, amigo, hoy es el día, amiga, en que vengas a los pies de Cristo. Hoy es el día que conozcas esa verdad absoluta y esa verdad te haga libre. Porque dice el Señor Jesús, si conocieres la verdad te hará libre. Yo soy ese camino, dice Jesús. Yo soy esa verdad. Hoy es el día en que Jesús te pide respetuosamente entrar a tu corazón y que tú también, convencido, le confieses con tu corazón, con tu boca, diciéndole, repite conmigo, Padre, yo he pecado. Yo reconozco que soy pecador y que separado de ti nada puedo hacer. Yo te doy gracias, Señor, por la muerte de Jesucristo. Él se puso en mi lugar. Él con su sacrificio, derramando su sangre, pagó mis pecados. Yo te invito, Jesús, a que entres en mi vida. Te confieso con mi boca como mi Salvador personal. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos, dándome la vida eterna. Y el poder del Espíritu que te levantó de entre los muertos es el mismo que me pasa a mí de la muerte a la vida eterna. Yo te doy gracias, Padre, por este regalo que me has dado a través de Jesús. Y ahora te doy gracias, Padre, por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.